Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien hoy en esta tarde-noche de 4 de mayo del 2020. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago en nuestras cápsulas semanales de Fraude al Desnudo, hablando de fraude sin miedo y sin tapujos. Para las personas que se conectan por primera vez, bienvenidas. Bienvenidos sean todos. Voy a chequear que estén bien las conexiones con nuestras 3 páginas de Facebook. Ok. Para hoy les tengo una maravillosa idea de mejoramiento continuo que ojalá la puedan implementar en esta época de cuarentena. Yo creo que este espacio en el que estamos viviendo, donde ya no existe una vida normal, porque muchas veces decimos cuando volvamos a lo normal, yo creo que ya no existe, pero yo sí creo que en esta época podemos nosotros recapitular un montón de actividades que nos van a ayudar a mejorar en nuestro aspecto personal, en nuestras carreras, pero también para las organizaciones en las que nosotros laboramos. Anteriormente yo les había hablado a ustedes de que hay unas actividades de control que son confidenciales, que son aquellas actividades que son de detección, que pues no se le van a contar al empleado. El empleado sabe que se están haciendo ciertas cosas, pero no se le cuentan los detalles. Pero también hay unas actividades de prevención que nos ayudan a controlar, que se pueden comunicar, se pueden socializar, que incluso los empleados pueden participar de esas actividades. Para el día de hoy yo quiero traer aquí a la mesa, para Fraude al Desnudo, las entrevistas de salida del personal. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con fraude o con el tema de abuso? ¿Y por qué las tenemos como nosotros como auditores, qué debemos tener en cuenta para ese tipo de entrevistas? Resulta que en el marco de COSO 2013, recuérdense que COSO se reunió con ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, se unió con el Instituto de Auditores Internos a nivel global y se unió con el Instituto de Contadores Públicos. Y entre esos 4 sacaron, digamos que todo el risk management para acoso en 2013 para fraude y abuso. Y dentro de las actividades de control, que son de prevención y detección, en esas actividades de prevención ellos dicen, ¿qué tal si usted dentro de la administración del talento humano implementa entrevistas de salida? Y eso a mí me parece súper peculiar, me parece súper importante, porque anteriormente las habíamos visto como que era un requisito para que la persona se fuera o era para llenar un paso más en la salida de un personaje de la compañía, pero no las habíamos tenido en cuenta como un mecanismo de prevención de fraude y abuso en la compañía. Entonces, COSO dice, ¿qué tal si usted implementa esas entrevistas de salida y pues si ya en su organización las hay, ¿qué tal si usted les hace un chequeo? Incluye algunas preguntas de control que le puedan dar a los auditores o a las entidades de control dentro de su organización, porque puede ser una entidad pública o privada, que le dé a usted como unas pistas de las carencias del control interno que tenemos en las organizaciones. Una de las debilidades que tenemos nosotros los profesionales en la auditoría, en la parte contable, a veces en la administración, es que somos muy técnicos y no me cansaré de decírselos, somos caballitos cocheros. Para las personas que nos ven por fuera de Colombia, caballitos cocheros son los caballos que tienen unas carrozas atrás y que les tapan los ojos para que ellos puedan caminar, para que no se distraigan. Yo insisto mucho, lo he dicho en mis cursos, en mis seminarios y en mis conferencias, quitémonos esa venda de los ojos y entendamos que el mundo no gira alrededor de la auditoría ni de la contaduría, que nosotros tenemos que ir más allá. Y ese ir más allá implica escuchar en otros ámbitos a las personas que trabajan o trabajaban en la compañía. Y uno de esos ámbitos es en la parte del talento humano. Nosotros debemos interactuar con ellos.
Adicionalmente, yo también lo he dicho en otras oportunidades, y es que el Departamento de Talento Humano, de Desarrollo Humano, como ustedes lo llamen en sus compañías, donde se administra el personal, es, para mí, es la parte más importante, el área más importante en el tema de prevención de fraude de una organización, porque en manos de ellos, en el conocimiento de ellos, está el reclutamiento del personal, o sea, cómo se escoge el personal, cuál es el personal que va a ingresar a la compañía, los procesos que hay con esos personal, salarios, pagos de recargos, igualmente si las personas se van a ir o bonificaciones, todo este tema de administración de personal. Y resulta que ahí, dentro del árbol de fraude, hay una área grandísima que se llama fraude en la nómina, en el payroll o en el talento humano. Entonces, para volver al tema de las entrevistas de salida, que ese es el tema de hoy, yo quiero que ustedes primero chequen, si ya lo tienen, chequen qué preguntas sobre el control interno tienen ustedes ahí dentro de ese mapa de preguntas, dentro de ese listado. ¿Cómo hacen esas preguntas? ¿Qué enfoque tienen? ¿Cuál es el foco de eso? ¿Qué quieren ustedes que la persona les cuente acerca del control interno? Y lo otro es, ¿será que la persona sabe qué es control interno? Porque muchas veces preguntamos tan técnicamente que la persona no entiende ni siquiera la pregunta y van a crear más vacíos, van a quedar muchísimo más vacíos. Así que cuando nosotros preguntemos acerca del control interno, tratemos de que, de que esas preguntas no sean ambiguas, sean bien claras, que le lleguen a cualquier tipo de persona en la organización, a que no haya que explicarle para que nos pueda responder. Uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es cuando hacemos una pregunta y tenemos que explicar la pregunta. Eso significa que la pregunta no está bien formulada. Entre más simple la pregunta, más fácil va a ser la respuesta. Y las personas van a quedar con ganas de conversar, con ganas de hablar, que esa es la segunda parte. Invitar a las personas a que con esa pregunta que están contestando, las personas puedan expresarse. Las personas, ahora, si eso sí ya lo tienen implementado, si no lo han implementado, chequen muy bien oportunidad de mejora en sus organizaciones. Hablar con recursos humanos, cómo pueden implementar las entrevistas de salida. No importa el tamaño de la organización, no importa si son 2 o 3 personas, no importa si son 5,000. Lo importante es que haya un proceso de desvinculación serio, concreto, riguroso, metodológico, que las personas se vayan tranquilas porque sienten que su proceso terminó. Hay veces que las personas se van y como que, hasta luego, y no hay un proceso de finiquito que les diga, ok, hasta aquí están sus responsabilidades y hasta aquí llegan las responsabilidades de la organización. Entonces, aprovechar ese momento caliente que le va a ayudar a la organización a obtener información privilegiada, información súper importante. ¿Por qué? Cuando las personas se van en muchas ocasiones con angustia, con sin sabor, como aburridas, melancólicas. Hay personas que se van muy molestas, hay personas que se van porque piensan que es una injusticia. Entonces sería bien importante como ayudarles a esas personas a recoger esas emociones, por eso es un proceso tan delicado, para que esa persona se pueda expresar y nos pueda contar qué es lo que está sucediendo. En una entrevista de salida podemos prevenir y detectar fraude de muchísimas maneras, porque si hacemos las preguntas correctas, la persona nos va a poder contar cuáles son los gaps, las deficiencias del control interno en la organización. Por ejemplo, puede que dentro de alguien se debe ir por cualquier situación, despiden a una persona, esa persona hay que preguntarle
en el área que trabaja o en las áreas donde ha trabajado, porque hay personas que han tenido la oportunidad de ser supernumerarios, por ejemplo, que son las personas que son como los jokers que están en varios puestos de trabajo, pueden desempeñar diferentes actividades dentro de la organización. Entonces ahí nosotros podemos ayudarle a esas personas a que nos cuenten en esos lugares donde han trabajado qué oportunidades de mejora en cuanto al control interno se pueden hacer. Como todas las empresas tienen un ADN diferente, o sea, es distinto una empresa, por ejemplo, que maneja energía eléctrica a una empresa que hace zapatos. Pues cada empresa tiene un ADN, tiene un vocabulario y una jerga diferente. Entonces hay que usar ese mismo vocabulario para que las personas se puedan sentir cómodas conversando con nosotros. Una entrevista de salida, yo la comparo con una entrevista a un testigo de un fraude. Y no estoy diciendo que es que se va porque es testigo de un fraude, no, es porque se necesitan tantos detalles, se necesita tanta atención, hay que estar tan enfocados, tan concentrados para poder entender lo que la persona nos quiere decir y poder nosotros como sacar muchísima más información, obviamente respetando el ser humano y la dignidad de esa persona. Entonces, si en su compañía eso todavía no está implementado, ahí tiene una oportunidad de mejora maravillosa que usted puede empezar a trabajar ahora en esta cuarentena. Donde, ¿cómo estudiar entrevistas de salida? ¿Qué cosas deberían preguntar? Y en cuanto al tema de fraude y abuso, pues primero hay que saber qué es fraude, qué es abuso, conocer muy bien la organización, qué políticas de fraude o de control interno ya se han implementado. Muy posiblemente usted como auditor ya tendrá algunas dudas acerca de controles laxos o gaps en los controles y posiblemente esta persona lo que está haciendo es ratificando esas sospechas que usted tenía. En muchas oportunidades he visto que algunos auditores, por ejemplo, comunican a la junta directiva o pues a quien esté administrando la organización esos gaps, esas carencias de control y pues hacen las recomendaciones de que es lo debido y no se implementan. Y posiblemente en una entrevista de salida, ahí ustedes pueden encontrar como el ancla perfecta para demostrar que sí se está ejecutando un fraude, que sí se está ejecutando abuso y posiblemente ahí es el gancho que usted tiene para que esas recomendaciones que usted ya había hecho puedan ser tomadas en cuenta. Imagínense qué tan importantes esas entrevistas de salida. Por eso hay que trabajar con recursos humanos, porque lo normal, vuelvo a lo que dije al principio, ya no hay normal. Lo frecuente, lo común es que lo haga recursos humanos. Así que, ¿qué tal si usted hace un equipo de trabajo con recursos humanos, con las personas que administran el talento humano e implementan el proceso o lo mejora? ¿Qué preguntas haría yo? Pero vuelvo, insisto, depende mucho del ADN. ¿Qué preguntas haría yo? Bueno, haría preguntas como que si conoce de hechos antiéticos que se han detectado en la compañía, que no se han detectado en la compañía, porque recuerde que no necesariamente debe ser fraude y abuso. Puede haber, por ejemplo, acoso laboral, puede haber acoso sexual, que eso también son actividades antiéticas y también eso lo debemos tener ahí en todo el mapa de riesgos. El hecho de que no sea fraude no implica que las otras arandelas que hay con actos antiéticos no cuenten. Puede ser por ejemplo, un caso de corrupción interna que exista en ciertas áreas de la compañía. Entonces, para esas preguntas hay que conocer la compañía, hay que conocer el árbol de fraude, es importante conocerlo, hay que conocer también los riesgos que tiene la empresa, hay que conocer banderas rojas, hay que conocer un poquito de banderas rojas para más o menos entender cómo se manifiesta el fraude. Ahora, hay que darle mucha confianza a esa persona que nos está hablando para que pueda contarnos la historia. Entonces, preguntarle sobre hechos antiéticos, si esa persona se ha dado cuenta de cosas o actividades que se han ejecutado en la compañía que no son correctas.
Hay veces que a las personas cuando les mencionamos la palabra fraude ya se molestan, se indisponen. Entonces, hay veces que hay que usar ciertas palabras para que las personas se puedan calmar y puedan contar más fácil, y al final pues siguen declarando que hubo fraude, que hubo abuso y que lo hizo alguien en otra área, confabulado con otra persona aquí, pero hay veces que ser tan directo no es la mejor opción. Entonces, preguntar por actividades antiéticas, preguntarle a la persona si ella conoce de las políticas en la compañía, porque también es importante. Ahí en esas entrevistas de salida se sabe de todo, por eso es muy bueno diseñar un buen script. Por ejemplo, si la persona tuvo entrenamientos relacionados con las políticas de control de la compañía. Entonces podrán decir muchos, sí, yo tuve un entrenamiento, tuve 2, cada año no lo hacían, o posiblemente pueda decir, oh no, nosotros nunca tuvimos ese tipo de entrenamientos. Por ejemplo, si son vendedores en puntos de venta, preguntarles si ellos tuvieron entrenamiento para administrar medios de pago electrónicos o dinero plástico. Por ejemplo, si tuvieron entrenamiento en cuanto a la administración de los inventarios. Si esa persona conoce de alguien que esté pensando o ha escuchado de alguien que esté buscando cómo abusar de la compañía o cómo usar de los activos de la compañía. Si ese tipo de actividades que nos van a dar a nosotros muchísima información con respecto a la prevención y detección de fraudes. No hay que ser un mago para hacerlo, no hay que estudiar, no hay que hacer una maestría para esto, no, pero sí hay que ser muy empático, hay que ser empático. Hay veces que las personas no quieren, cuando se van a ir, no quieren hablar con ciertos funcionarios de la organización. Entonces, hay que buscar campos neutrales, hay que estar calmados. No importa si, por ejemplo, fue una persona que se sospechaba que estaba cometiendo fraude o abuso, cualquier actividad de estas y decidió irse porque ya la persona se sintió que la estaban persiguiendo, que se dieron cuenta, también hay que hacerle la entrevista de salida. Hay que hacerle la entrevista de salida a personas que se van felices también. La entrevista de salida no es solamente para los que se van aburridos, amargados, odiados por todo el personal. No. La entrevista de salida es también para aquellas personas que se van felices. ¿Por qué? Porque el hecho de que se vayan bien, que se vayan contentas, no implica que la persona no conozca ciertas oportunidades de mejora que podemos tener en la organización. Entonces, la entrevista de salida debería de ser para todo el personal. Muy importante para el personal contratista, o sea, tenemos empleados que están trabajando con nosotros tiempo completo, tienen unos beneficios económicos en la organización y muy posiblemente ustedes tienen otro tipo de empleados que son los contratistas que llegan a hacer una actividad específica. Entonces, también a ellos hay que invitarlos a que nos cuenten cómo ven ellos la organización. Es súper interesante la forma, el punto de vista de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la oportunidad de ir a varias empresas en un mismo año. Posiblemente tienen 2 o 3 empleos diferentes en el mismo año o han tenido, digamos, diferentes experiencias laborales en otras compañías. Entonces, esas personas pueden también ayudarnos a implementar ciertas mejoras porque tienen una riqueza en experiencia que viene de afuera. Mientras que hay compañeros, hay colegas que toda la vida han estado en la organización, que han estado por diferentes puestos de trabajo, que también es una experiencia muy válida. Sin embargo, hay que tener en cuenta esa experiencia fresca, esa experiencia que viene de otras organizaciones, que nos puede dar a nosotros ideas. A veces creemos que ya todo lo tenemos inventado y llega alguien, un analista, un digitador y nos dice, ¿qué tal si ustedes implementan algo acá o esa persona tiene una forma de ver las situaciones un tanto diferente y resulta que ahí hay una oportunidad de mejora?
Igualmente las personas que prestan servicios, a esas personas hay que entrevistarlas cuando se vayan. ¿Por qué? Porque resulta que los temas de corrupción a nivel privado es muy común que se dé en la prestación de servicios y pago de honorarios. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un estudio de la base de datos y detectar, por ejemplo, corrupción a nivel privado en el área de inventarios, compras, licitaciones, yo lo invito a que también verifique el tema de pagos de servicios prestados, honorarios. La forma de pagar ese tipo de corrupción, mordidas, beneficios económicos, es muy común que se dé con honorarios o servicios. Por eso cuando nosotros paguemos, cuando estemos dando honorarios y servicios, ojalá siempre tengamos el contrato a la mano o la referencia del contrato y no y estar pendiente de esos pagos que están como sueltos, que no tienen un backup, que no tienen como un contrato que sea el backup, como los documentos para no decir, oh, sí, este pago se va a hacer 12 veces al año, es un pago mensual porque tiene este contrato, entonces yo hago el matching. Hay veces que hay unos pagos que están por aquí como sueltos, entonces pilas, ahí puede haber alguna situación relacionada con corrupción y pago de ciertos beneficios económicos que no están amparados en ningún contrato. Entonces, esos contratistas también, esas personas que también han estado en la compañía prestando ciertos servicios, vamos a decir, por ejemplo, contadores, abogados, médicos, doctores que han estado, también sería muy interesante que les estén prestando, que ustedes tengan la oportunidad de conversar con ellos y escuchar qué percepción del control hay dentro de la organización para poder como implementar las mejoras. A todos muchas gracias por conectarse, gracias Iván Rafael por estar aquí, Wanda desde Puerto Rico, ojalá todo esté bien, que Wanda nos acompañe desde Puerto Rico, sabemos que hubo un temblor hace poquito. Fernando, muchas gracias que estás de acá desde Bolivia. Carolina Mallorca, también gracias por estar aquí. Y vamos a ver acá desde Auditool. Saludos, Enrique, desde Bogotá. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Ella nos ve desde Medellín, desde la Universidad de Antioquia, mi alma mater. Salvador desde Guatemala, Ariel desde Paraguay, Enrique nos ve, Enrique dice, también se puede ver desde un punto de conflicto de intereses porque se va el colaborador. Claro, eso es lo que pasa, porque ¿qué está pasando en esa área? Es que eso es lo que queremos determinar, qué es lo que está pasando. Excelente, Enrique, tu apunte, porque muchas veces hay una alta rotación en una área y pensamos que es el supervisor que nadie le da la medida. Pensamos que el supervisor es muy necio, pensamos que es muy exigente y resulta que ahí hay un problema. O sea, yo lo que quiero hoy con esta intervención, con esta cápsula de fraude al desnudo, es que cada que una persona se vaya de la organización, se vaya feliz, se vaya triste, angustiada, lo que sea, ahí hay una oportunidad inmensa, inmensa para mejorar el control interno. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Las preguntas que se hagan, el conocimiento de la compañía y el conocimiento de las actividades antiéticas. Gracias, Gabriela, gracias, Alma, Yasmín desde Costa Rica, gracias por estar aquí. Enrique nos habla de la retención del talento, también está bien, Walter, pero eso no se cumple. Por más que digas la verdad, las personas no aceptan y siguen con las mismas prácticas y a la gente ni le interesa tu sentimiento ni a la empresa. Mire, vea, nosotros trabajamos con seres humanos. Yo no pretendo que aquí, yo no tengo ni la bola de cristal, ni la cosita, ni la lámpara de Aladino para decirles esto es lo que funciona.
La idea es compartir las mejores prácticas. Entre más información nosotros tengamos, más fácil va a ser nuestro trabajo. Por eso lo importante es compartir lo que sabemos y compartir esta información que es gratuita. Las compañías tienen un ADN. Ese ADN viene de una carga cultural, de una carga histórica, de quiénes son los dueños, quién la está administrando, qué tipo de personal está ahí, qué tipo de producto o servicio venden, los 4 factores de riesgo que como son los mínimos que hemos manejado. Decir que hay una práctica que es exitosa para todos, no, eso no va a pasar. Pero entre más cosas tengamos a la mano, va a ser muchísimo más fácil para nosotros. Por eso yo no soy optimista ni soy una soñadora diciendo, es que en la auditoría todo es perfecto o en todo lo que es administración del riesgo de fraude. Si así fuera, el fraude no existiera el abuso, no existieran los delitos económicos. Pero yo sí creo que nosotros debemos tomar las herramientas y las buenas prácticas que hay en el mercado y lo que compartimos para nosotros implementar, tener oportunidades de mejora. Por eso, así como en la universidad estudiamos impuestos o estudiamos contabilidad o estudiamos para el examen de economía, es muy interesante que también nos volvamos a reunir y hablemos de delitos económicos. ¿Qué le está funcionando a los otros? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué ideas tienen otras personas que posiblemente a mí me vayan a servir? Lilian desde Honduras, Enrique, ya que se puede evidenciar no solo el fraude, sino indicios de corrupción y acciones ilícitas. Por eso mi invitación es, no hablen solo de fraude o de abuso, hablen de actividades antiéticas. Ahí les cae, por ejemplo, abuso, el tema acoso sexual, acoso laboral, obviamente fraude, abuso, corrupción, y quién sabe, o sea, vas a encontrar muchísimas cosas. Bueno, historias para contar. Hace mucho tiempo tuvimos una investigación en Latinoamérica, obviamente pues el cliente no se puede contar, y con The Fraud Explorer, con la aplicación que nosotros desarrollamos, el ingeniero Julián Ríos y yo, encontramos que la persona que estaba cometiendo fraude era también prostituta y su esposo o su compañero permanente era una persona que estaba en un combo parece ser como de narcotráfico. Obviamente ella lo último pues cometió fraude, pero eso es un tipo de actividad, pues ser prostituta no tiene nada de malo ni nada de bueno, es lo que es. Eso le conviene a la compañía, la puede ejercer ella en la organización, por eso cada empresa tiene un ADN diferente. Lilian Ponce, recordemos que el control interno es responsabilidad de la administración, pero cuando detectamos debilidades o oportunidades de mejora, hacemos las recomendaciones, pero también es básico el seguimiento a esas recomendaciones y verificar su cumplimiento. Lilian, gracias por tu aporte. Vea, el control interno es responsabilidad de la organización, sí y no. Técnicamente así está en lo que hemos estudiado de auditoría y así nos lo han enseñado en la organización. Para mí, el control interno, el control interno es responsabilidad de todos en la organización. El problema es cuando nosotros o los que son los dueños de la organización o la junta directiva del staff no dan el ejemplo que tienen que dar. Es decir, el hecho de que yo no pertenezca al equipo de auditoría o yo no sea parte de la organización, a mí no me da el derecho de no cumplir con el control interno. El control interno debe ser la cultura organizacional de la empresa. O sea, el control interno no debería ni siquiera llamarse así, debería llamarse la cultura organizacional. Y debería ser algo que cada empleado de la organización sienta, le dé gusto hacerlo. Porque si nosotros no enganchamos a todos los empleados, de nada sirve tener un control interno. Debe ser cultura organizacional. Y eso también va adherido a la percepción del control de la organización. Es más notable
los cambios que se dan cuando todo el mundo tiene una percepción del control, cuando todo el mundo se pone la camiseta, cuando todo el mundo se siente enganchado con esa cultura organizacional, hay menos actividades antiéticas que cuando se impone por la administración. Por eso yo a esto lo llamo más como cultura, como la percepción de control dentro de, dentro de la cultura organizacional. Enrique tiene la organización estructurado un plan de mejora después de identificar un fraude, ya, porque en algunos casos no los hay y se recargan labores a los funcionarios que después de expulsar al perpetrador. Sí, es muy común. Es muy común que encuentran, el perpetrador lo encuentran, se va y lo que estaba haciendo el perpetrador se lo tienen que distribuir a otros y así siguen. Resulta que cuando se investiga el fraude, o sea, hay una metodología, así como hay para investigar el COVID-19 que estamos viendo ahora, así como se investiga un homicidio, es la misma técnica que se lleva para investigar un fraude. O sea, una investigación de fraude no difiere nada en una investigación de un homicidio, por ejemplo. Hay unos pasos que se deben seguir. Dentro de esos pasos, entonces está qué va a pasar después del fraude, o sea, qué sigue. Entonces, en ese que sigue están las oportunidades de mejora, o sea, cómo se tienen que organizar los controles, cómo se van a mejorar los controles, se van a mejorar los que hay o se van a implementar nuevos. Y la persona que se va, pues entonces esa persona la van a reemplazar, ¿quién la va a reemplazar? O esas actividades se van a distribuir. Resulta que nosotros, y ya está más que demostrado, nosotros en cuanto al fraude, a nosotros nos encanta apagar incendios. En Latinoamérica somos expertos en apagar incendios. Cuando nosotros hablamos de prevención y detección de fraudes, la mayoría de las personas nos dice, es que en esta empresa no roban, lo cual es mentira. O es una imprecisión, en todas las empresas roban. Porque también el abuso es un fraude es parte del fraude. El abuso es un fraude que desconocemos. Y resulta que nosotros no nos preparamos para prevenir y detectar. Apenas es que estamos creando esa cultura. Pero cuando se detecta, ya cuando se comete, se ha materializado el fraude, ahí sí nos llaman y nos dicen, venga, que yo necesito que usted me diga quién me robó, cuándo, cuánto y qué debo hacer. Ahí es donde nosotros entramos como forenses y ya pues decimos, hey, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto es lo que pasó y esto es lo que usted debe mejorar. Ir hasta ese extremo yo pienso que no sería necesario si nos enfocamos más en la prevención y la detección, pero cada empresa tiene su ADN. Entonces, en muchos casos se investiga, se determina el valor, se determina quién lo hizo, la empresa decide si va o no va a las autoridades y pues ahí lo que hay que hacer es inmediatamente un plan de mejora sobre esos controles, eso sí se hace. Y pues, ¿quién lo va a reemplazar? Ya la empresa decide si ese puesto, ese cargo sigue, quién lo va a reemplazar, quién va a hacer las actividades. En muchas ocasiones he visto, por ejemplo, que por ciertos meses, 2, 3, incluso hasta 6 meses, dejan la vacante y se distribuyen las tareas o paran ciertas actividades para evitar que se contagie, para como antes de traer a una nueva persona o elegir a una nueva persona, tener unos controles en el lugar para poder, para evitar que se repita ese fraude. Diana nos saluda desde Santa Marta, gracias. Muy interesante estas entrevistas de salida, ya que la persona se va de la compañía y no sentirá temor de contar algunas irregularidades. Gracias, Diana. Este es otro aspecto importante. Hay personas que les da miedo hablar durante su relación contractual, se sienten atemorizadas porque posiblemente el fraude se está materializando y de pronto no es una sola persona, de pronto hay colusión, de pronto hay 5, 7 y la persona tiene las sospechas o la persona ya está amenazada. Entonces la persona posiblemente decide irse o por cualquier situación es despedida de la organización y en ese momento la persona puede contar. Sí.
¿En qué consiste, Lenny, en qué consiste la entrevista de salida? Es decir, ¿cuáles son los puntos claves que debería tener? Primero, pues yo hablaría de por qué, o sea, le preguntaría a esa persona por qué se va, si está renunciando, qué oportunidades de mejora ve en el cargo que desempeñaba. Si esa persona tuvo varios cargos dentro de la organización, qué oportunidades de mejora hay dentro de esos cargos. Si esa persona tuvo conocimiento de que se estaban ejecutando, materializando algunas actividades antiéticas, si la empresa tiene ciertas políticas ya implementadas, porque depende mucho la compañía, si esa persona tenía conocimiento de esas políticas, si la persona tuvo entrenamiento con respecto a su trabajo, cada cuánto lo tuvo, si la persona pudo usar los canales de comunicación implementados en la compañía para reportar actividades antiéticas. Entonces, por ejemplo, hay una línea telefónica para reportar las actividades antiéticas. La persona lo hizo, pero nunca se investigó. Esa es otra excelente pregunta. La persona mandó un correo y nunca le hicieron seguimiento. O la persona sí tuvo una conversación con su jefe y eso no se hizo. O sea, el jefe nunca comentó ese tipo de actividades. Entonces, son preguntas que dependen mucho de cómo están en la compañía, pero yo preguntaría cosas del control interno que me pueden ayudar a mejorar las políticas implementadas, entrenamientos, cada cuánto fueron, si la persona sabe de ciertas cosas que estén sucediendo en la compañía, si ella quisiera ayudarnos a mejorar algo, ¿qué harían? Es más, puede que ni siquiera sea de fraude, abuso, corrupción. Puede ser que hayan ciertos recursos dentro de la organización que no están funcionando bien y, y nosotros no sabíamos y podemos ayudar en digamos, en esa mejora en la cadena de distribución, en la cadena de producción. María Luisa desde Honduras, Orlando desde el Perú, Enrique, la salida de un colaborador también me puede estar generando alertas a que un perpetrador se fugue antes de ser identificado. Sí, claro, claro, es muy posible. Todo en el universo del fraude, todo puede pasar. Claro, supóngase que yo sé que el perpetrador está trabajando enseguida de mí, que yo sé de esas actividades y yo por miedo, para evitarme un problema en el futuro, yo me voy. A mí me llaman para una entrevista de salida. ¿El perpetrador qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es pensar que yo voy a contar toda la historia. Sí, claro. Ahora, que se fugue es que un perpetrador se puede parar en cualquier momento. El perpetrador se puede quedar ahí años robando o el perpetrador puede robar 2, 3 veces e irse. El problema no está en el perpetrador, el problema está en sus controles. Ahora, ¿qué tal si el perpetrador robó y no vuelve mañana? Esto no vuelve a localizar. Entonces, es más cómo no se enfoque tanto en el perpetrador, enfóquese en sus controles, pero eso sí puede suceder. Yo voy a mi entrevista de salida, renuncio a mi entrevista de salida y mi compañero, mi colega, que sabe que yo conozco sus actividades ilegales, muy posiblemente crea o sospeche que yo voy a ir a contar toda la historia. Salinas desde Honduras, Lady, Lilian nos vuelve a comentar. Qué interesante la oportunidad de mejora en el control interno con las entrevistas de salida con el personal que se termina la relación laboral, sí. Ya estamos por terminar. Entonces, me dice Ariel, entonces hay que estudiar primero la entrevista de salida. Uy, claro, ya que si tendremos una mejor negociación junto con el colaborador, incluso para poder retenerlo por el bien de la empresa. Yo no sé si lo vas a retener. Yo no sé si en una entrevista de salida el colaborador sea tan importante que lo mejor es que no se vaya, no sé. Pero claro que se tiene que preparar, por supuesto, porque es que las personas son diferentes. Todas las personas son diferentes. Y vuelvo a lo que empecé al principio. Yo la entrevista
la comparo con la entrevista de un testigo de un fraude. Me tengo que preparar, tengo que conocer la compañía, conocer los procesos, porque si la persona a mí me está brindando información y yo ni siquiera sé de qué me está hablando, pues perdí la maravillosa oportunidad de sacarle información importantísima. No, la entrevista de salida no es un listado, un checklist donde usted va poniendo checks y cruces, no, es una conversación. Y si usted es un buen entrevistador, oportunidad de mejora. Si usted no sabe de entrevistas, pues estudie cómo entrevistar personas para que usted pueda obtener más información. Hay que tener empatía. Hay personas que llegan furiosas, molestas, angustiadas porque se quedaron sin empleo, las despacharon para la casa por cualquier situación. Y esa persona, en vez de nosotros enojarnos, pues qué tal si tratamos de engancharnos, tener empatía y la persona poco a poco va entrando en confianza y nos va soltando un montón de información que nos puede ayudar. Hay que prepararla, sí. Bueno, así nos vamos despidiendo. Saludos desde Puerto Rico. Gracias, Víctor. Carolina, muchas gracias por estar aquí. Fernando, nos vamos despidiendo. Moisés, muchas gracias por estar aquí. El fraude de la semana. Vea, les comento que 3M, que es una de las compañías globales que hace las cintas pegantes y que ahora está muy enganchada con este tema de las mascarillas N95, ha demandado 5 compañías, o sea, en distintas ciudades acá en Estados Unidos esta semana, porque la semana pasada, sí, la semana pasada, por algo muy particular. Estas compañías, 5 compañías diferentes, empezaron a licitar en diferentes estados, digamos, a diferentes gobernaciones o municipalidades. Empezaron a cotizar las mascarillas N95, que son las que usan los doctores, las que son las más costosas y las que están más escasas. Entonces, lo que ellos dijeron, las 5 compañías diferentes, dijeron, primero aumentaron los precios hasta en un 460%. Supongamos que la mascarilla vale $10, no, ellos la vendieron en $460, carísimas. Y adicionalmente, cada una de estas compañías decía que era partner de 3M, o que eran proveedores o que estaban trabajando juntos. Es decir, tenían a 3M ahí como el backup, como, hey, es que yo también hago parte de 3M y estoy comercializando las mascarillas. En 2 o 3 de los casos, habían hasta 10 millones de mascarillas ya negociadas. Solo en un caso estábamos hablando como de 250,000 mascarillas en un solo pueblo, digamos en un solo municipio. Entonces es muy interesante porque lo que hizo 3M, que fue como parte de esa responsabilidad social y decir, bueno, pues a mí no me están robando, ellos están comprando las mascarillas y las están revendiendo, pero como responsabilidad social demandó a estas 5 corporaciones. Se presentaron los casos la semana pasada, yo les estaré contando cómo nos va. En cuanto a fraude, sigue siendo el tema de ciberseguridad, todo el tema de administración de información online, internet, las ayudas del gobierno. Lo decía yo esta semana en un seminario que dicté para BDO, que se vienen las oportunidades de lavado más interesantes que se han visto en la historia por 2 razones. Una, porque hay mucha gente necesitando dinero, microempresarios, pymes, pequeñas empresas, small business, que necesitan plata ya. Entonces, la industria criminal, que es oportunista, si alguien mejora en este mundo de la industria criminal, créanme, o verifíquenlo. Y ellos tienen moneda, tienen cash, tienen dinero. Entonces, lo que va a hacer va a introducir todo ese dinero sucio en la economía formal o en la economía informal para ayudarle a estos empresarios. ¿Por qué? Porque ellos pueden prestar la plata, pueden decir que le van a prestar a alguien $20,000 y se los pueden pagar más tarde, o sea, y pueden ser incluso muertos. O también la otra forma de lavado es que hay microempresarios, pequeños negocios, small businesses, que ahora están buscando ayudas del gobierno
Entonces van a recibir 10, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Entonces la industria criminal le va a decir, hey, ponga en sus libros que usted recibió 50.000 para yo poder meter 20.000 y yo a usted le doy una comisión de 5.000 dólares para que usted me lave el dinero que yo tengo. Es bien interesante. Vamos a seguir hablando de este cuento porque es un momento histórico donde la industria criminal también se está reinventando. A todos muchas gracias por estar aquí. Acuérdense que Auditool tiene unos precios muy interesantes en este momento para que ustedes se puedan afiliar, para que ustedes puedan estudiar. Auditool tiene una plataforma de entrenamiento virtual llamada AuditU. Creo que hay unos cursos virtuales que son los mismos entrenamientos que tenemos en situ. Estos son virtuales con el mismo material y creo que hay unos cursos que se están dando gratis. O sea, los que estábamos haciendo el delivery para que usted los pagara en este momento, en épocas de pandemia, le estamos ayudando a usted para que aproveche el tiempo. Seguimos aquí conectados. Muchas gracias a todos y bueno, y nos vemos la semana entrante. Bendiciones y cuídense mucho. Chao.